Buenas tardes, niños y niñas, jovencitos y jovencitas. Me da mucho gusto estar aquí. Como ya dijo su director, soy la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, porque la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, decidió fusionar a dos secretarías, la de Educación y la de Ciencia y Tecnología. ¿Cuál es el objetivo central que tenemos en esta secretaría? Pues como su nombre lo indica, tenemos la obligación de promover la educación en toda la ciudad. La educación básica, que es la educación desde preescolar, desde los más pequeñitos, la primaria y la secundaria, depende de la Secretaría de Educación Pública. Por eso el director se refería a la actividad federal, a la autoridad federal, porque ellos son los que gobiernan, digamos, a todas las escuelas de educación básica de la ciudad. Ustedes ya saben que la educación básica es desde preescolar, desde los 3 años, hasta los 14, 15, 16, que es cuando se termina la secundaria. Esto se llama educación básica. En una situación deseable, que es la que a mí me gustaría que fuera para todos ustedes, sigue el bachillerato. Sí, la preparatoria, dependiendo lo que ustedes quieran, una preparatoria técnica o una licenciatura, una preparatoria para hacer una licenciatura. El objetivo central de esta secretaría es que haya una muy buena educación en este nivel básico y que se pueda continuar con un bachillerato y luego ojalá también de una manera deseable con una licenciatura. Que todos ustedes, ese es el objetivo que yo me tengo que plantear, que yo me planteo, es que ustedes terminen bien la secundaria con un buen nivel académico para que continúen con estudios de bachillerato y ojalá también después hagan una licenciatura. Eso es el cometido de mi secretaría. Por otra parte, me toca también la parte de ciencia y tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir poner al servicio de la ciudad los conocimientos que se han producido en el mundo de la ciencia, en el mundo de las humanidades, de la filosofía, de la historia, etcétera, para que la ciudad pueda tener una mejor condición, para que los habitantes de la ciudad tengamos una mejor vida. ¿Qué entendemos por tener una mejor vida? Bueno, lo decía, una parte la decía el director, el que haya tranquilidad, el que nos sintamos seguros en la ciudad, el que salgamos a la calle y nuestros papás no se queden angustiados de que a ver si nos pasa algo. Todos queremos tener una ciudad tranquila, segura. Y en eso tiene mucho que ver la educación. En el caso de la seguridad, tiene que ver con eso, la ciencia y la tecnología, con que formemos mejores policías, que sepan cómo respetar los derechos humanos, cómo sí tienen que evitar que haya delitos, pero al mismo tiempo sin lastimar a la gente, sin violar los derechos humanos de una persona. En fin, y lo mismo también aplicar la ciencia y tecnología para la investigación del delito, para que la gente que cometa un delito tenga una sanción y la gente inocente no, porque a veces en las cárceles hay gente inocente que no ha cometido ningún delito y se le castiga. Entonces, ahí tiene que contribuir el conocimiento que ha avanzado en el mundo en ciencia y tecnología. Eso es solamente un ejemplo que yo les doy. Pero ustedes en el nombre de su escuela tienen un gran ejemplo de lo que es la ciencia. ¿Cómo se llama la escuela? ¿Cómo se llama tu escuela? Max Planck. ¿Y quién es Max Planck? ¿Quién es Max Planck? ¿Quién fue Max Planck? Es uno de los más grandes físicos que ha existido en la historia de la ciencia. Él, como otros científicos, como otros físicos, lo que logró fue hacer explicaciones, que es lo que tiene que ver con hacer ciencia, hacer explicaciones sobre la naturaleza, ¿verdad? Ya lo había precedido otro gran físico, el considerado como el científico más importante de la historia, que es Newton, Isaac Newton. ¿Newton qué hizo? Las 3 leyes de la mecánica. O sea, yo les voy acordando, hizo las 3 leyes de la mecánica que son fundamentales para entender cómo se comportan todos los cuerpos en el universo, cómo se comportan. ¿Por qué, por ejemplo, la luna no se cae sobre la Tierra?
Porque en cambio nosotros vemos que si uno se tira de un edificio, no va a poder volar, ¿verdad? Se va a caer porque la tierra lo va a traer. Y eso se llama gravedad, ¿verdad? Se llama la gravedad. Entonces, Newton trabajó con esos temas en un nivel grande, o sea, en el nivel del universo. Él entendió cómo se comportaban los astros, todos los astros del universo, cómo se relacionan, cómo giran alrededor del Sol los planetas del sistema solar, etcétera. Y entendió por qué no se colapsan, por qué no chocan todos, por qué la Luna no se pega con la Tierra, y en cambio otros objetos sí se caen, ¿verdad? Nosotros, porque la Tierra atrae. Y entonces si yo suelto aquí este micrófono, se va hacia abajo. Entonces Newton explicó con sus leyes al mismo tiempo por qué la Luna no se pega a la Tierra, pero por qué las cosas sí se caen. Siempre se pone el ejemplo de la manzana. ¿Se acuerdan que seguramente sus maestros, ella dice que sí, les contaron la anécdota de que se dice que Newton estaba descansando abajo de un árbol y le cayó una manzana? Bueno, yo supongo que es una leyenda, un mito, pero es para que entendamos lo que estaba trabajando Newton, lo que estaba pensando. Es les decía, uno de los grandes científicos, todo el mundo considera como el más grande científico de la historia, a Isaac Newton. Y bueno, de ese nivel también es el científico del cual su escuela lleva el nombre, Max Planck. Él que descubrió que en el nivel microscópico, que en el nivel atómico, esas leyes de Newton no funcionan. Ahí, en los átomos, en los núcleos del átomo, en los electrones que también se distribuyen alrededor del núcleo del átomo, que ahí esas leyes de la física, de la mecánica clásica que se llama, no funcionan. Y entonces él explicó con un conjunto de físicos, entre otros también Einstein, otro gran científico que ustedes han oído mencionar mucho, porque además es muy famoso, aparte de que ustedes conocen mucho a Max Planck, y está bien que en las clases discutan, comenten quién era ese gran personaje, y qué hizo, y cuándo vivió, y qué aportó. Bueno, él y Einstein y otros muchos entendieron esa mecánica que explica la relación al interior de los átomos. Bueno, en los átomos, cómo los electrones se mueven en una nube alrededor del núcleo, qué partículas, cómo se relaciona un fotón con un electrón, etcétera. Entonces, eso hizo Max Planck, y eso fue una razón por la cual en 1918 le dieron el premio Nobel. Ustedes saben, el máximo reconocimiento que puede tener un científico un científico en todo el mundo. En fin, entonces les decía, ese conocimiento, ese entender cómo giran los planetas alrededor del Sol, cómo giran en esas órbitas, cómo la explicación de por qué no se colapsan, etcétera. Todo esto es conocimiento científico, y eso les decía, es algo que tenemos que promover también en México, que en México también se conozca, que se participe en ese tipo de proyectos, de lo que tienen que ver con entender. Por ejemplo, en el caso de la física, después de conocer todo esto que estoy comentando de Max Planck, bueno, se ha avanzado muchísimo en el siglo pasado y en lo que va de y ahora, por ejemplo, se está investigando cómo surgió el universo, cómo el famoso Big Bang, que se llama así, le decimos todo mundo en esa lengua inglesa, el Big Bang, esa gran explosión que ocurrió y se formó el universo, ¿verdad? O sea, entonces se está estudiando, y ahí participa México. En esas investigaciones para entender cómo apareció el universo, cómo surgió a partir de esa gran explosión todo el universo, y después el sistema solar, la Tierra, etcétera. Eso también, en eso participa México, con una parte pequeña, evidentemente, porque nuestro país nunca ha dedicado grandes recursos económicos al desarrollo científico, pero sí tenemos en México una comunidad científica pequeña, pero de muy alto nivel académico. Entonces, bueno, a mí me toca en la Secretaría de la ciudad, por un lado, apoyar que la educación de ustedes sea de calidad en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, en conjunto con la autoridad federal,
que ustedes tengan una educación adecuada, que tengan las condiciones, pero también me importa que el señor director nos haga un reporte de cuáles son las necesidades principales de esta escuela para ir logrando poco a poco que ustedes tengan las condiciones adecuadas para tomar sus clases. A mí me preocupa muchísimo también que que los maestros estén actualizados, que ustedes tengan buenas clases, que los maestros logren relacionarse con ustedes de manera que ustedes les digan a ellos cómo es mejor para ustedes aprender, que ustedes puedan decir, así las matemáticas no las entiendo, por ejemplo, con toda la confianza y el derecho que tienen los alumnos a manifestar sus preocupaciones. Decir, maestro, así como usted nos está explicando ese caso de esta ecuación de primer grado o de la suma de fracciones, que se dificulta mucho, aunque es un tema más de primaria que de secundaria, pero a veces todavía en la secundaria hay algunos problemas que tienen que ver con esos temas. Bueno, planteárselo a los maestros y decir, quiero entender. Algo que me interesa muchísimo es que ustedes quieran entender, que disfruten aprender, que cuando entiendan una ecuación, cuando sepan resolver una ecuación, que cuando entiendan una ley de la física, que cuando entiendan una ecuación química, que cuando les hablen de, por ejemplo, a mí me encantaría, ¿no?, que a ustedes les preocupara muchísimo el entender cómo surgió la vida en la Tierra. Así como se explican los físicos cómo surgió el universo, cómo aparecieron las galaxias y luego el sistema solar, cómo apareció el Sol, cómo apareció la Tierra, etcétera. También los biólogos nos preocupamos por entender cómo surgieron los seres vivos en la Tierra, porque no ha habido seres vivos todo el tiempo. Los seres vivos tienen una edad mucho menor que la edad que tiene la Tierra. La Tierra se calcula una edad de 5,000 millones de años. La edad del universo se calcula en 15,000 millones de años, siempre diciendo números aproximados. Y la edad que tiene la vida en la Tierra es aproximadamente de 3,800 millones de años. Fíjense, todo eso a mí me parece que son cosas interesantes y que ustedes deberían entender. ¿Y qué dicen los biólogos, por ejemplo, de cómo surgió la vida en la Tierra? De cómo ha evolucionado, de cómo se ha diversificado, por qué hay tantas especies de animales, de plantas, de hongos, de bacterias, de virus. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo surgió la especie humana? ¿En dónde surgió la especie humana? ¿Quién me dice en dónde surgió la especie humana? En África. En África surgió la especie humana. La especie humana se evolucionó en África. Los primeros seres humanos, los llamamos Homo sapiens, surgieron en África y de ahí se dispersaron en todo el mundo. O sea, todos tenemos un origen africano. Todos somos de origen africano y que no se les olvide, porque a veces nosotros, todos los humanos, discriminamos a otros, ¿no? Porque son negros o porque tienen los ojos muy rasgados o por cualquier razón. Y ese es el tema de hoy, porque estaba haciendo esta introducción para que entiendan lo que tiene que hacer mi secretaría, porque me importa que ustedes sepan que el gobierno de la jefa de gobierno de Claudia Sheinbaum se preocupa por ustedes, se preocupa por toda la ciudadanía, y entonces cada secretaría tiene objetivos distintos. Hay Secretaría de Salud, que naturalmente tiene la obligación de tener a los hospitales, de tener a los médicos que necesitamos todos en algún momento. La Secretaría mía, ya les dije de qué se trata, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Obras tiene la obligación de atender que haya mejores calles, que haya más vivienda, que haya escuelas que tengan las condiciones adecuadas para que ustedes estudien, etcétera. Esa es la obligación del gobierno. Pero les decía, yo hablando de lo que me toca a mí y de lo que yo hago, yo me dedico a ese tema de la evolución, a entender cómo surgieron los seres vivos en el planeta, cómo se diversificaron, por qué hay peces, por qué hay anfibios, por qué hay angiospermas, por qué hay gimnospermas, por qué hay seres humanos y por qué no tenemos que decir que hubo una creación, ni tenemos que decir que hubo un Dios que creó todo, porque la ciencia ha mostrado que lo que ocurrió fue un proceso natural por el cual, a partir de una especie que surgió hace 3,800 millones de años, una especie como las bacterias, parecidas a las bacterias actuales, de ahí surgió toda la vida que ha existido en el planeta y que se ha extinguido y la que todavía existe
entre otros nuestra especie. Entonces, en ciencia no requerimos de ninguna explicación sobrenatural. No requerimos de milagros para entender por qué la luna no se cae sobre la tierra, por qué las manzanas se caen de los árboles, por qué surgió la especie humana. No requerimos de ningún concepto milagroso ni de ninguna idea mágica. Necesitamos de leyes naturales, de explicaciones naturales. Eso es muy importante y me gusta siempre transmitirlo a los jóvenes con los que platico, porque me gusta me interesa buscar que a ustedes les preocupe saber esos temas. ¿Por qué las plantas son así? ¿Por qué ellas tienen que producir su alimento a partir de la luz, a partir del agua? ¿Y por qué los animales no podemos hacer eso? Los animales tenemos que comer porque no podemos sintetizar. Nuestro alimento sería padrísimo, ¿no? Como las plantas, nos ponemos en el sol, tomamos un poquito de agua, un coquito con agua y sintetizamos nuestro alimento, ¿no? ¿Verdad? Nosotros tenemos que alimentarnos de una manera correcta también, porque una cuestión importante es que todos sabemos que en la Ciudad de México hay problemas de diabetes, bueno, en todo el país, porque tomamos demasiada azúcar. Los mexicanos tomamos demasiada azúcar. El pan tiene una gran cantidad de azúcar, la tortilla tiene una gran cantidad de azúcar, y aparte comemos torta de tamal, o sea, pan y maíz. Entonces, es muy importante que ustedes con sus maestros platiquen sobre eso, sobre una alimentación sana que es fundamental para ustedes. Otro tema que también me preocupa y que me gusta platicar con ustedes es que tenemos que ser responsables. Es una cuestión de nuestro futuro, el prevenir los embarazos adolescentes. Es increíble que jovencitos de su edad, porque ustedes yo creo que ya se sienten muy grandes, muy maduros, sobre todo cuando se ven comparados con los de primaria, ¿verdad? Pero ustedes están muy jóvenes, están empezando su vida. Entonces imagínense su vida cuidando a un bebé. Cuidando a un bebé no les toca. ¿Se dan cuenta? No tienen la edad para hacer algo así. Entonces, tienen que ser responsables con su sexualidad y tienen que enterarse y tienen que hablar con sus maestros y maestras para que comenten sobre las formas en las que se tiene que evitar un embarazo a la edad de ustedes. Es importante que estén informados y que sean responsables, porque además existen un número muy importante de enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades como la hepatitis C, enfermedades, por ejemplo, como el SIDA, ¿no? Como el virus, el HIV-A. ¿Cuál? La gonorrea, la sífilis. O sea, hay una serie. No, qué bueno que lo digan. Hay que decir las cosas con su nombre, con sus palabras, y es importante que ustedes sepan. Ustedes tienen que saber que hay maneras de protegerse, lo saben perfectamente porque les han dado inclusive clases de ese tema. Entonces, eso es lo que yo quisiera, que ustedes con sus maestros, también con su familia, hablen también con sus papás, con su mamá, hablen de esos temas con sus hermanos y hermanas, hablen de los temas abiertamente. Somos personas, somos seres humanos que tenemos una sexualidad, que tenemos una preferencia sexual, que tenemos derecho a tener una preferencia sexual también. Hablen de esos temas. Y en ese sentido, me preocupa también el señalar, así como tenemos derecho a tener nuestras preferencias sexuales, de defender nuestras preferencias sexuales, que en el caso de ustedes se están constituyendo, se están formando. Nadie todavía, por más ciencia que yo menciono que ha avanzado tanto, por más filosofía, por más historia, no sabemos cómo se determina la preferencia sexual. ¿Por qué a una mujer le puede gustar otra mujer o le puede gustar un hombre? No lo sabemos. ¿Cómo se desarrolla esa preferencia? Desde que somos chiquitos se va desarrollando. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que se desarrolla y que en algún momento nosotros decimos, a mí me gusta tal o cual persona y tenemos derecho. Y ahora, al mismo tiempo, y esto es muy importante, también tenemos que respetar el derecho de los otros, ¿verdad? Este es un ejemplo, el derecho a las preferencias sexuales, pero tenemos otros derechos. Pero los derechos que tenemos nosotros y que defendemos, tenemos que respetarlos en los demás. Si yo respeto mis derechos sexuales,
tengo que respetar el de cada uno de ustedes, y el de la gente que está allá afuera, y el de mis alumnos, el de mis compañeros, que cada quien en su proceso decida, y para mí es muy respetable lo que cada persona decida, y tengo que respetarlo, pero exijo que me respeten a mí, ¿me entienden? Es lo mismo para todo lo demás. Si yo no quiero tener una religión, tengo todo el derecho de no tenerla, tengo todo el derecho de ser atea, pero otra persona tiene todo el derecho de llevar la religión judía, o la religión musulmana, o la religión católica, o la evangélica, o la que quiera, ¿verdad? En México hay una mayoría de católicos, sin duda, pero hay otras personas que tienen otras religiones, hay otras personas que no tienen religión. Tenemos derecho a tener o no tener ideas religiosas. Tenemos derecho a que no nos discriminen. Entonces nosotros no tenemos que discriminar, ¿verdad? El otro día que estaba en una escuela dando esta misma plática que les estoy dando a ustedes, les pregunté, y aquí díganme de qué los han discriminado. Y un niño levantó la mano y dijo, a mí me discriminan por moreno. Yo me reí muchísimo, porque le dije, bueno, aquí todos somos morenos, unos más claros que otros, pero en México la mayoría de la gente somos morenos. Cuando vemos a los daneses, son blancos, ¿no? Eso sí, aquí no, aquí la mayoría, claro que también hay gente muy rubia, muy clara, pero la mayoría somos morenos de claro a oscuro. Y eso nos hace más o menos, a mí me hace menos que yo no sea una morena oscura, o me hace menos que yo no sea una rubia de ojos azules. Yo creo que no. O sea, no podemos discriminar porque hay gente de diferentes etnias. También en esa misma escuela, un niño dijo que a él lo discriminaban por ser indígena. Él dijo, a mí me discriminan, hay grupos de compañeros que no me dejan participar con ellos, que no quieren ser, él no quiere ser de su bolita, como decíamos en mis tiempos, yo soy de mi bolita, no lo quieren dejar de ser de ese grupo porque es indígena. O sea, y en este país, la mayoría de la gente somos indígenas. La mayoría de la gente tenemos un porcentaje de indígenas muy grande. Unos más que otros porque ha habido mezclas, por supuesto, pero también culturalmente tenemos una gran tradición, son nuestras raíces, una gran tradición de los grupos prehispánicos y por supuesto también de los conquistadores españoles. Tenemos una combinación genética y también una combinación cultural. Somos el resultado de muchas mezclas, no nada más de los españoles y los indígenas, de muchos, porque aquí a este país ha venido gente de todo el mundo y han traído genes de todo el mundo y han traído culturas de todo el mundo. Entonces, ya van varias, ¿no? No podemos discriminar por diferencia en las preferencias sexuales. No podemos discriminar por la diferencia en el color de la piel, en el color del cabello. No podemos discriminar porque somos o porque tenemos una etnia distinta en algunos casos. O una nacionalidad, también puede haber extranjeros en la ciudad. Hay muchos niños de China, de Colombia, de muchos países y tienen todo el derecho de estar aquí y todo el derecho que se les respete y de tener educación y salud, etcétera. Entonces, fíjense cómo empecé hablando de que requerimos una ciudad más tranquila y fui llevándolos en diferentes temas, empezando por el mío, que es que yo les dije cuál es mi obligación para que además me la exijan y exijan a este gobierno que atendamos los derechos de todos, en particular los de ustedes, pero también los derechos de todos. Y por eso les platiqué en qué relación tiene esto con mi secretaría. Pues también les he ido diciendo, queremos una ciudad más tranquila, pero al mismo tiempo nosotros discriminamos a alguien porque es homosexual o lesbiana, o porque es indígena, o porque es muy negro, o porque es muy rubio, o porque pensamos que somos más inteligentes que él. No hay ninguna razón para discriminar a otro. Fíjese que discriminar quiere decir, de alguna manera quiere decir despreciar, ¿no? Yo soy superior y yo soy mejor que esa persona porque es más güero o más moreno o más lo que sea, ¿no? O porque es de una sexualidad particular. A ver, chicas, ¿ustedes qué opinan? ¿Por qué aquí ustedes estaban platicando? ¿Por qué creen que aquí discriminan en esta escuela? A ver, el micrófono.
Pásala, para que nos platiquen lo que estaban diciendo ellas. A ver, cuéntenos. No, a ver, mi pregunta concreta es, ¿aquí creen que en esta escuela discriminan? ¿Alguien discrimina? ¿El más aplicado discrimina al que saca 5? ¿O alguien agrede? ¿Hay bullying en esta escuela? Sí, a ver, ahorita vamos a ver. A ver. Dime, ¿cuál es la razón que tú crees que por la que hay discriminación? A ver, contesta. ¿No tienes ninguna idea? ¿Por qué se discrimina? A ver, tu compañera. ¿Por qué creen que discriminen? A ver, piensen, porque yo también algo que siempre digo en mis pláticas, todos tenemos un cerebro que le ha costado a la evolución 3.800 millones de años construir, casi. Tenemos un cerebro para pensar, para analizar, para reflexionar. Y entonces, a ver, piensen, o a lo mejor aquí no hay discriminación, ni nadie molesta a nadie, ni nadie pone apodos. Es la escuela perfecta, entonces, ¿no? A ver, ¿quién quiere decir algo? A ver. Entonces pasen el micrófono a alguien que si quiera. ¿Quién quiere decir algo? A ver, ¿por qué creen que hay discriminación en la escuela? ¿O no hay? Díganme, a ver allá. Porque a veces hay personas que tienen exceso de obesidad y por eso les hacen burla o... Así, porque están gorditos. Esa es otra, tampoco. Pero fíjense cómo, qué bueno que pones ese ejemplo, porque yo creo que eso es importante. Hemos dicho, no es una razón para que discriminen, no es una razón para discriminar que alguien tenga un sobrepeso. Es una razón inclusive para platicar, si tenemos amigos, decir, oye, te puede hacer daño, porque el problema de la obesidad no es simplemente de que la gente esté gordita, es que puede ser un problema de salud. Y entonces es importante platicarlo. Y es importante que la gente se cuide. Se cuide. A ver, algo muy importante es, ¿aquí hacen deporte? Bueno, todos tienen que hacer deporte. Todos tienen que hacer algún tipo de actividad física, la que les guste, la que puedan hacer. Pero todos podemos brincar en nuestro lugar. O sea, ahí sí, ¿verdad? No necesitamos... A ver, chicos y chicas, no necesitamos grandes espacios para jugar fútbol, que además ustedes tienen muy buenos patios, ¿eh? No cualquier escuela tiene las dimensiones que tiene esta escuela. Ustedes tienen espacios para hacer deporte, de manera que es muy importante que lo hagan. Y sí, debe ser algo, parte de la disciplina, es cuidar el cuerpo propio, es aprender, tienen que aprender matemáticas, tienen que aprender biología, tienen que aprender filosofía, historia, etcétera. Pero también tienen que aprender a cuidarse. También tienen que aprender a cuidarse, a mantenerse sanos, y una parte fundamental de mantenerse sanos es la alimentación. Si comemos de más, pues claro que no está bien. Tampoco hay que comer de menos, tenemos que comer lo justo, lo nutritivo, y eso pueden platicar con sus maestros de cuál es. Hasta hay una lección, ¿no?, en la primaria que les dan, no sé si todavía en secundaria, de el plato del buen comer, de comer una comida balanceada y de no comer exageradamente de nada, pero sí comer proteínas, comer carbohidratos, comer grasas, etcétera, ¿no? Entonces, eso ustedes lo saben, eso es importante. Lo mismo hablando de la salud, es el evitar la posibilidad de desarrollar adicciones. Así como les dije, es muy importante que ustedes platiquen entre los grupos de amigas, entre los grupos de amigos, el cómo evitar un embarazo, la importancia de que no tengan un problema de que tenga ese estilo, ¿no? O sea, a ver, pues ya se embarazó mi novia, ya nos embarazamos, porque se embarazan dos, ¿no? Se embaraza, la niña es la que lleva al feto, pero tiene cita siempre de un compañero. Entonces, esa parejita es la que se embarazó. Y tienen que platicar todos y comentar cómo hacer para evitarlo, y decir que tenemos que ser racionales y pensar y no actuar y luego, híjole, ¿no? Y además, ¿qué se puede hacer en los casos en que se ha actuado sin planear, sin pensar? Pues también saben ustedes que hay muchísimas formas de prevenir un embarazo. Entonces, pero también les decía, también como parte de la salud, prevenir las adicciones. También, en la edad que tienen ustedes,
sobre todo los de tercer año, pero también los de segundo puede ser, hay ya la idea de hay que empezar a fumar, hay que aprender a fumar, hay que empezar a tomar. De verdad, a la edad de ustedes, esas cuestiones son muy peligrosas. En primer lugar, hacen daño cualquier tipo de droga, el alcohol, hace daño al cerebro joven, al cerebro de ustedes, un daño tremendo. Le hacen daño a cualquier persona. Ustedes han visto gente alcoholizada, ¿verdad? Aquí todos los mexicanos, hemos visto gente alcoholizada porque es una costumbre muy mexicana el emborracharse en determinadas fechas o los sábados, y eso a mí me parece muy mal. Una cosa es que un adulto se tome una copa o dos, y otra cosa es que se pierda, se emborrache, y a nadie nos gusta, ¿verdad? A nadie nos gusta ver esa gente, ni en nuestra familia, en nuestra calle, ni en ningún lado. Entonces, piensen desde ahorita cómo quieren ser ustedes. ¿Quieren ser como a la gente que critican y que no les gusta porque toma de más? ¿Quieren ser? Bueno, entonces, si quieren ser así, empiecen a tomar, porque muy pronto van a tomar el vicio. O sea, la gente empieza a tomar y no se da cuenta cuando ya no lo puede dejar, cuando ya es una necesidad para su organismo. Entonces, desde ahorita piensen lo que van a hacer, piensen cómo se ven en 10 años, cómo quieren ser en un futuro. ¿Qué quieren hacer? Una señora que esté en su casa todo el tiempo esperando a ver si el marido le da el gasto y tiene 6 hijos. ¿Quieren eso las jovencitas? ¿Quieren eso? ¿O quieren ser una maestra o una doctora o una ingeniera? ¿Qué quieren ser? Piénsenlo desde ahora. Igual los chicos. Quieren tener a 5 hijos a los 35 años y no les alcanza el dinero, o su esposa no quiere trabajar, etcétera. O sea, piensen qué quieren hacer, cómo se ven de grandes, cómo se ven en 15 años, porque están muy chiquitos ustedes, cómo se ven a los 30, cómo se ven, así, híjole, ya una señora que tenga, yo he visto señoras que tienen, a los 35 años tienen nietos, de veras. O sea, y no lo digo porque de mi familia, tengo gente que conozco, súper jóvenes, que ya tienen nietos a los 35 años, por favor. O sea, que ellos se embarazaron a los 16 y su hija también a los 16, ¿no? Para tener un nieto a esa edad. Entonces, piensen. Y piensen también si quieren tener adicciones. Entonces, reflexionen. Yo creo que el mensaje principal que les quiero dar es que piensen, que usen este cerebro que tenemos todos para pensar, para razonar, para pensar qué queremos hacer, cómo nos queremos ver en el futuro. ¿Queremos vernos como un profesionista, como alguien que tenga un buen trabajo? Bueno, pues tenemos que estudiar desde ahora, tenemos que ser buenos estudiantes desde ahora. Y entonces ustedes terminarán la secundaria, ingresarán a una preparatoria o a un bachillerato, a cualquier bachillerato al que ustedes puedan llegar. Yo, por ejemplo, soy la responsable de los GEMS, del Instituto de Educación Media Superior, que son institutos que estamos reformando, que los estamos mejorando para que sean buenas escuelas, para que den las posibilidades o de tener un trabajo bueno cuando terminen el bachillerato o de continuar con una carrera de licenciatura. Vamos a crear también en este nuevo gobierno, vamos a crear una nueva institución de educación superior, el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. Ahí también ustedes van a poder estudiar, pero para que lleguen a esos niveles, hoy tienen que cumplir. Hoy tienen que cuidarse, ser responsables con su salud, ser responsables con su cuerpo, buscar no generar adicciones, no ser un dependiente del alcohol, del cigarro, de las drogas, desde ahora. Desde ahora cuídense, chicos y chicas, desde ahora. Empiecen ya. Ahorita están muy chiquitos, entonces, pero ya cuando estén un poquito más grandes, empiezan los demás compañeros, hay que tomar, hay que fumar marihuana, hay que probar tal o cual droga. Es muy importante mi mensaje. Sé que no es sencillo explicarles a jóvenes esto, pero porque no lo creen, muchas veces no lo creen. Yo les puedo decir porque soy bióloga, porque he trabajado mi vida con adolescentes todo el tiempo en la UNAM y he visto cómo los jóvenes empiezan a la edad de ustedes o un poquito más grandes y después no hay retorno, ya
La gente se queda con los vicios, se queda con las prácticas y no termina la escuela. Tiene que empezar a mantener a un hijo, a una familia, etcétera. Ojalá y escuchen, y no quiero que me escuchen a mí, que pues mañana ya se les olvidó de que vine, sino que hablen con sus maestros, que hablen con sus papás, sus mamás, con sus maestras, que hablen de los temas que yo les he comentado aquí. Porque todos queremos una ciudad más tranquila, pero para eso hay que empezar por cada uno de nosotros. Nos molesta que nos molesten borrachos, drogadictos en la calle, nosotros tampoco lo hagamos. Nos molesta que haya violencia, nosotros no provoquemos violencia. ¿Sí? A ver, me gustaría oír a ustedes qué opinan, que me platiquen aquí, que decían que hay bullying en la escuela. Me gustaría que me platicaran qué tipo de bullying, quién los molesta. No me digan nombres, no estoy pidiendo nombres, solamente quiero que ver qué problema hay. ¿Quién me quiere decir por qué dijeron que aquí había bullying? A ver, ¿quién quiere hablar de eso? ¿Mande? ¿Ustedes? ¿Por qué no quieren hablar? ¿Cómo? A ver. Yo voy a decir que están bien pendejos. ¿Yo? ¿Qué dijo? ¿Qué dicen que hay bullying aquí? ¿Hay gente que molesta? Pues puede haber bullying por las personas que son de color muy oscuro, ¿no? Sí, mucho. A ver, ella dice que molestan mucho a jóvenes o jovencitas porque son de un color muy oscuro. ¿No les parece penoso eso? ¿Molestar a alguien porque es más moreno que uno? Eso a mí, honestamente, me parece vergonzoso. Piensen, ¿qué tiene que ver que alguien sea güero o moreno? ¿Qué tiene que ver? No tiene que ver nada, nada. Todos valemos igual, todos somos gente valiosa. No importa el color que tengamos, o porque somos más chaparritos o más altos, o más delgados o más gordos. No puede ser que a ver, pero ahora, aquí dijeron que había bullying. Yo quiero saber si ustedes están de acuerdo en que hay bullying. ¿Molestan mucho a las chicas, por ejemplo? ¿Las molestan los niños, los jóvenes? ¿Ven? Dicen que sí. A ver, digan, ¿qué les molesta que hagan los hombres de la escuela? ¿Qué les molesta? No digan nombres, nada más digan qué les molesta. Me está cayendo un aguacero tremendo. ¿En todas las escuelas hay bullying? Pues ya lo dije. A ver. A ver, hablen. A ver, expliquen qué les molesta a las niñas de los niños, a las jóvenes de los jóvenes. A ver, ¿ustedes qué les molesta de otros compañeros? ¿Nada? ¿No? ¿Nadie molesta a nadie aquí? No hay. ¿Sí hay? ¿Molesta? Sí hay. ¿Pero por qué no quieren decir por qué los molestan? ¿Los maestros los molestan a ustedes? No. Sí me pareció, pero no. Bueno, entonces todo está bien. Les voy a decir porque después nos buscan sus mamás y sus papás y nos dicen, hay tales problemas. Pues yo voy a decir, a mí me dijeron que en esa escuela no había ningún problema. Nadie quiso hablar de ningún problema. A ver, alguien va a decir ahí. ¿Pero de qué? A ver, tenis chapa. ¿Qué preguntó? A ver, lo que yo pregunto es si aquí hay bullying. Cuando yo llegué me dijeron que sí había bullying. Es que porque son bien pinches negros a veces. Es que él empezó todo. Bueno, pero a ver. Dijo, Di. por eso. ¿Por qué me ves a mí? ¿Ves a otro negro? Ah, claro. ¿Por qué me ves a mí? ¿Se pelean a veces? No, somos amigos. Nos queremos.
ver, ¿qué problemas ven en su escuela? ¿Ven algún problema en la escuela? A ver, allá. Van a tener que hablar con micrófono, así es de que uno por uno, a ver. Que en los baños no hay agua para... Bueno, a ver, déjenla que hable. A ver, por favor, guarden silencio. A ver, por fin alguien se atrevió a hablar. Entonces, apláudanle porque se atrevió a hablar. A ver, ahora, ella dijo algo que es un problema de la escuela, que es un problema para todos, que no haya agua. A ver, que en los laboratorios... Luego en los laboratorios no nos quieren prestar la llave para los materiales. A ver, ¿cómo está eso? Que en los laboratorios no les prestan la llave para sacar los materiales. Hola. Hola. Yo veo que aquí los estudiantes de la mañana tienen muchísima más prioridad que nosotros. Ajá. ¿Usted cree eso? El otro día... A ver... Bueno, a ver, espérense para que me explique él qué quiere decir. El otro día llegamos temprano unos amigos y yo, y subimos allá arriba. A ver, espérame. ¿Saben qué? Tienen que aprender a respetar. El compañero está hablando. Me costó un trabajo enorme que alguien hablara. Y ahora que habla no lo permiten. Entonces van a guardar silencio y lo van a escuchar. A ver. Subimos y, bueno, dijimos, a ver qué hay allá arriba, ¿no? Y estaba un maestro cerrando con llave y le dijimos que por qué cerraban. Y dice, es que estos salones son exclusivos de la mañana. Pero, o sea, fue muy grosero, a eso me refiero. Y ya después cuando pues nos bajamos, ¿no? Porque sí se comportó un poco... A ver, quiero que anoten los problemas porque yo los voy a pasar a la autoridad los federal. salones de hasta arriba. Sí. A ver, aquí. Pero con el micrófono para que quede grabado. A ver. Espera. El micrófono. Ahí está. A ver, chicos, cálmense, por favor. A ver, vamos a hablar todos. A ver, compañeritos, se calman, ¿eh? A ver, calladitos. A ver, allá. Que aquí los baños están siempre bien sucios y los salones también. Los de la mañana le echan prida a las bancas y así. Que no hay papel para la caca. Y que no hay papel para el baño. Para la caca. Y ni agua. ¿Le ponen a las bancas algo para que se sienten ustedes y se peguen? Que le ponen PRI. Ya si te sientas, pues ya te manchaste, pero... Bueno, pero pueden ser también los de la tarde para los de la mañana, ¿no? No. Porque aquí sí nos regañan, ¿verdad, maestra? Bueno, dile que no hay papel. O sea, a ver, ustedes encuentran un favoritismo hacia los de la mañana, digamos. Vamos a ver, lo voy a hablar con el director. Me voy para presidente, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien, por lo menos para diputado. Ya luego se avanzarás a presidente. Muy bien. A ver, ¿quién más quiere decir algo? A ver, no se oye a la chica. A ver, ¿querías hablar tú? Ya lo dije. A ver, ¿nadie quiere decir algo más? Bueno, las cosas que ustedes me dicen, yo las voy a tratar de resolver con el director. Lo que no me enteré, ¿eh? Con lo que ustedes me dicen, yo lo voy a atender. Voy a atender que haya agua y que veamos por qué hay salones que solo son... A ver, yo voy a decir algo. Yo creo que el turno de la mañana es más grande que el de la tarde, ¿o no, señor director? Son más alumnos en la mañana. A lo mejor cierran salones. A ver, escuchen, por favor, escuchen y guarden silencio. Porque aparte con la lluvia no se oye bien. Entonces, miren, yo creo que cierran salones porque no se usan en la tarde y no los pueden dejar abiertos, pues por muchas razones que yo entiendo perfectamente, en una escuela secundaria donde hay salones ahí vacíos,
pues no se pueden dejar así, tienen que cerrar. Lo que me parece mal es la actitud grosera. Tú dijiste que lo dijeron con una actitud grosera. Les hubieran podido explicar, lo cerramos porque en la tarde no se usan, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿quién más quiere decir algo? Que cuando dejamos cosas se las roban. Cuando las dejan, Se robaron mi cuaderno. o sea, las dejan ustedes al día y se los llevan los alumnos en la mañana. Sí. Y cuando ellos dejan algo, ¿ustedes qué hacen con las cosas que dejan los de la mañana? ¿Qué hacen? No, pues no hacemos nada, somos educados. O sea, ustedes las entregan a la dirección. Sí. Cuando uno se encuentra algo que no es de uno, lo tiene que entregar en algún lugar, me imagino en la dirección o en algún lugar, para que se encuentre al dueño de ese, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Ya el director los está oyendo y ya verá, con la ayuda de la secretaría, cómo puede resolver los problemas. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, como tuvieron vacaciones, regresaron con más energía, ¿verdad? Bueno, entonces, con esto, a ver, allá una chica quiere hablar. Bueno, luego dejamos trabajos en la tarde y en la mañana los rompen o pintan las bancas. Bueno, está bien. Bueno, qué bueno que el señor director está escuchando para que él hable con las autoridades de la mañana y les diga las quejas de estos chicos, ¿no? Yo creo. Entonces, bueno, pero en la tarde en la mañana, ¿cuántos alumnos hay, maestro? ¿Cuántos? Bueno, vean, son muchos más en la mañana. Entonces requieren condiciones distintas. Bueno, bueno, me ha dado mucho gusto platicar con ustedes. No pude platicar mucho porque no quisieron participar, pero me voy con la idea de que es una escuela bien, que tiene algunos problemas, que ya los dijimos, pero que no hay una violencia importante, que no hay bullying, por lo menos no hay algo importante en cuanto a que las molesten a las chicas, lo cual me da mucho gusto. Quiere decir que los jóvenes, los niños, han aprendido a tratar a las mujeres, lo cual me da mucho gusto. Pues los felicito mucho y muchas gracias por su atención. Hasta luego.